Acá, bueno, mi gente, estamos haciendo unas pruebas con nuestros invitados especiales, pura gente cuarto bate. Vamos a esperar que ellos se... Acá, creo que por aquí. Ahora sí, ¿no? Ahí sí, Ah, bueno, bueno. ahí sí, ahí sí, Saludos ahí sí. igual, saludos, buenas noches, Ajá, desde Margarita José Ochoa. Saludos. muy bien. Falta que, falta que se conecte Jorge. Sí, Jorge, creo que no se ha vuelto a conectar, no lo consigo por aquí cerca. Igualmente Ken. Hace minutos se registró un enfrentamiento en la Gran Mariscal de Ayacucho. Elena, tiene que Jorge conectarse para que le podamos mandar la invitación. Sí, sí, sí. Ah, Jorge y Ken que se conecten. Estamos haciendo sí. una prueba, mi gente. Felicidades, buenas noches a todos los que están por aquí. Bienvenidos. Vamos a invitar aquí a ver. Que todavía no consigo a Jorge. Sí, vamos a hacer la transmisión conjunta, mi gente. Estamos haciendo una prueba con Jorge Guerra, Ken Ramírez, Abraham Aparicio y mi persona Luis Elvi. Estamos esperando por ellos para hacer esta prueba en transmisión conjunta. No lo consigo Bueno, todavía. señores, mientras estamos esperando a Jorge Guerra y al señor Ken Ramírez, anda engripado Ken, pero Ken, igual conéctate ahí para que hagamos la transmisión conjunta. A todos los que nos están escribiendo, tanto en el live del señor influencer tiktokero Luis Elvi. No les llevo nada. Me va a poner tu nombre, como dicen El en mi pueblo. influencer tiktokero Luis Elvi, no les llevo nada. Vamos a esperar que se conecten los otros panas para que bueno, vayan haciendo sus preguntas en los dos live. Hoy vamos a tocar, estamos haciendo una transmisión conjunta, pero vamos a hablar un poco de la censura que nos tienen en las redes sociales, ¿no? Nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Se unió Jorge Guerra. Vamos a ver, falta al que le llaman Saludos, Ken Waldo. Ramírez. Ken, Saludos, Ken, Ken. saludos, Ajá. William Arambulet. Ajá. Saludos a todos y a todas. Estamos Hola Julia, conectados con Jorge Guerra, Luis Elvi y estamos esperando al señor Ken Ramírez que está engripado, el pobre, ¿vale? ¿Ah? Sí, 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 sí. Vamos a esperar, pero mientras son los tanto, gorgojos que le cayeron mal. ¿ah? Sí, bueno, vamos a ir conversando mientras Ken aparece por ahí. Claro, vamos a echar un conversadito ahí nosotros. Déjame ponerme aquí estos audífonos, a ver. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Se te escuchaba mejor, pero se escucha bien. Se escucha como ¿Se un eco. escucha? Te escucho como, pero con eco. Muy, muy lejos, ¿verdad? Como un eco, eco, eco. Estos audífonos como que no llevan ritmo, no llevan ritmo. Sí, sí, se escucha como con un eco. Bueno, señoras y señores, hoy estamos conectados con Jorge Guerra, Luis Elvi, estamos esperando a Ken Ramírez y a Abraham Aparicio Marcano, los chavistas más chéveres de las redes sociales. No le llevamos nada. Vamos a hablar hoy de la censura que nos tienen a todos los chavistas. Cada video que estamos subiendo con el presidente Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro de la Revolución Bolivariana, nos los están censurando. Pero como nosotros somos más fuertes que el odio, pues bueno, aquí estamos. Bienvenido, hermano Luis, mi hermano Jorge. Una transmisión conjunta del Ministerio de Comunicación e Información en la red TikTok. Ven, adelante. Mira,
hablando de la censura. Ayer vi uno, por cierto, Luis, a Luis le apareció ya en TikTok como 6 videos, 7 videos, ¿no, Luis? 7 videos. Todos dañados y sin algún argumento. Pues no estamos haciendo nada malo, estamos publicando algo. Mira, son videos de calidad, videos que cumplen las normas de la plataforma. Son videos creativos, videos originales. Y con todo y eso, nos están censurando nuestro contenido. Nos quieren callar ahora, nos quieren silenciar. Pero estoy seguro que nosotros, como siempre, vamos a seguir venciendo. Vamos a derrotar a todos esos que andan por allí denunciando nuestros videos, porque son cuentas bot. Son personas que se dedican, le pagan para que denuncien nuestro contenido, porque quieren callarnos. Pero bueno, somos los hijos de Chávez, estamos con Nicolás y estoy seguro que vamos a seguir venciendo. Bueno, mi gente, aquí lo que hay es puro cuarto bate. Abraham Aparicio con más de 16.000 seguidores y creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hablamos con la verdad y con la razón y con argumentos. Jorge Guerra con 96.000 seguidores, ¿no, Jorge? 97. 97.000 creciendo, Y con una, creciendo yo. y con una cuenta alterna con 36.000, por si acaso esta me la elimina, me la tumba. Exactamente. Bueno, entonces ahí vamos creciendo todo, igual que Ken Ramírez, que se va a unir dentro de pronto, que está por ahí, un poco engripado, con más de 100.000 seguidores. Entonces aquí lo que hay es puro cuarto bate que llevan la verdad y la información sobre Venezuela. Y por eso es que no tienen miedo. Y no tienen de otra que buscar de tumbar los videos, los likes, denunciar. No les queda de otra. Y andan como locos desesperados. Eso es lo que le pasa a esto que ya vieron que el señor viejito y la señora Sayona están peleados. Están peleados. Cada uno agarró su camino, mi gente. El candidato del afiche. El pendón, señor, el candidato pendón. Mira, y si tú te vas a la plataforma de ellos, a los contenidos que ellos realizan, son contenidos sin calidad, sin, sin nada de edición, pues son contenidos básicos. Y la plataforma lo muestra, no lo censuran, no dicen nada, y es contenido político. Entonces, por ahí salió una noticia que TikTok, déjame ver si la consigo, TikTok iba a censurar los contenidos que apoyaran al Estado. No dice si cuentas institucionales o cuentas como la nuestra. Si eso es así, nosotros que apoyamos el proceso, estamos en desventaja con la oposición, pues, porque la oposición no pertenece al Estado. Entonces censuran todo el contenido político revolucionario, pero no censuran el contenido de la derecha. Entonces es un error de la plataforma actualmente ahorita TikTok que lo tiene. Eso lo publicó RT Noticias. Yo a ver si consigo la nota para leérsela, para que se entienda un poquito la guerra que estamos atravesando, pues. ¿Sabes que Exactamente. Correcto. TikTok se la quieren quitar a su dueño, pues? Los reyes de la libertad de expresión en Estados Unidos quieren asumir esa empresa para ellos. ¿Quién sabe qué condiciones están poniendo para que eso no pase? Puede ser, aquí pensando como loco, bueno, vamos a censurar el contenido de los revolucionarios, de los países progresistas, el contenido de izquierda, porque todo lo que huela a izquierda no puede aparecer en redes sociales, para que eso no pase con la plataforma TikTok y caiga en manos de los gringos. Puede ser. Así es. Bueno, ustedes saben que esta plataforma TikTok, aunque es una plataforma la cual el 80% de las acciones son acciones de China, hay un 20% que pertenece a lo que llaman TikTok Latinoamérica y la maneja los Estados Unidos. De hecho, están en los Estados Unidos. No nos sorprende que esta gente esté tratando o bueno, han hecho el esfuerzo por tratar de censurar, intentar censurar al presidente Nicolás Maduro y a todos los que de una u otra manera estamos en esta línea comunicacional. Pero bueno, por eso hoy hemos decidido hacer este live conjunto, el compañero Luis Elvi, Jorge Guerra y mi persona, porque obviamente nosotros somos parte de todo este equipo
comunicacional de apoyo a la revolución bolivariana y no vamos a permitir que esto lo saboteen. ¿Qué le invito yo a toda la gente que se está conectando en este momento a estos live? Señoras y señores, vamos en este preciso instante, todos los conectados en los 3 live, a darle full tacta a la pantalla para que este live crezca, para que este live le llegue a todo el mundo. Entonces hagamos nuestra primera dinámica de darle full tacta a la pantalla, todos los chavistas a descargar su alegría chavista en este live. Y los opositores no vayan a descargar su rabia, no vayan a hacer que partan la pantalla y luego nos quieran cobrar a nosotros el teléfono así, pero pueden ustedes darle bastante tacta. Y por supuesto, aquí hay uno que me escribe: saludos Abraham, berro, me sales cada vez que no tengo luz. Sí, es que yo causo esas sensaciones, papá. La gente me ve y se le va la luz. Un regalito, gracias por el regalito que me dieron por ahí. Así que vayan a darle tacta a la pantalla y por favor compartan este live con todos sus seguidores. Compartan este live para que se vaya fortaleciendo. Por ahí anda el hermano Eusebio Dos Ramos. ¿Qué pasará con Ken? Vale, que no se ha conectado, está engripado nuestro hermano Ken. Pero vale, descarguen su alegría chavista ahí dándole tacta, porque hoy vamos a estar hablando de la censura en los medios comunicacionales de las redes sociales. Redes sociales, miren, cada uno de los live, el de Luis, el de Jorge, hoy debemos pasar por lo menos los 50,000 me gusta en esta plataforma. Así que todo el mundo a darle tacta a la pantalla. Si Ken no se conecta, vamos a ver a quién invitamos para hacer una pruebita aquí, muchachos, ¿les parece? Si Ken no termina conectándose, que haga una transmisión conjunta con nosotros y por supuesto, bueno, seguir fortaleciendo esto. Hay que destacar, hermano, antes de entrar en la materia, hay que destacarle a la gente que esta plataforma TikTok, mientras más me gusta le dan a la pantalla, más te muestra. Eso es una de las formas que tenemos nosotros para fortalecer los likes, porque están llenos de muchos bots, que son cuentas falsas que llegan a estas plataformas. Seguramente si Jorge, Luis y yo revisamos la cantidad de personas que tenemos conectadas en este momento, nos vamos a dar cuenta que hay un porcentaje que son bots, que son cuentas que dicen users, que no tienen nombre y muchos no tienen ni siquiera foto que los identifique. Esas son cuentas de laboratorios que mandan a estas redes sociales porque, bueno, estamos en plena campaña y en pleno combate comunicacional. Y esos bots son los que se encargan de tumbar las comunicaciones en materia, en el TikTok. Son bots mandados por laboratorio para que saboteen el live, para que lo denuncien. Entonces, en contraposición a eso, uno tiene que darle full tacta a la pantalla y obviamente compartir. También ayuda mucho el hecho de que te ayuden a cumplir con el objetivo. Hay que resaltar que nosotros no hacemos estos live para monetizar, sino para informar a toda la población, pero bueno, obviamente hay que utilizar todas las herramientas de la plataforma. Adelante, muchachos. Denle a la pantalla, mi gente, le dan así para que crezca el like y se conecten más personas y lleguen a más personas para vencer la censura y el ataque de los bots. Jorge, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Mira, TikTok ha censurado 15 campañas. Ya te voy a leer la vaina para que se entienda lo que estamos atravesando, porque la gente no comprende lo que dice Nicolás cuando dice que está baneado, o lo que decimos nosotros. TikTok dice que neutralizó 15 redes que querían influir en discurso político internacional. La red social TikTok ha neutralizado hasta 15 campañas digitales diferentes que buscaban influir en el discurso político de países en todo el mundo, desde Estados Unidos a Irán, Alemania, pasando por naciones latinoamericanas como Venezuela, Ecuador o Guatemala, según dijo un informe. O sea, la campaña que nosotros montamos el domingo pasado y este domingo, la primera fue Yo Sigo a Maduro y esta Nicole Lai, esas fueron neutralizadas. Nuestro contenido, ahora ya tú lo decías, no está teniendo el mismo alcance, lo decía Ken, no está teniendo el mismo alcance que teníamos al principio. Yo montaba un video
En cuestiones de segundos el video llegaba a 5.000, 6.000, 10.000 reproducciones. Hoy en día monto un video y pasa todo un día y mi video llega a 2.000, 3.000, 5.000 reproducciones. Algo está pasando, algo que no es normal. Y son con cuentas que tributan a Venezuela, a lo positivo de Venezuela, a la verdad de Venezuela. Y contra eso vamos a seguir nosotros, vamos a seguir en combate. Miren, yo tengo 10 años aproximadamente haciendo comunicación política. Vengo de la tropa tuitera. En Twitter perdí 2 cuentas bastante grandes. Me cerraron una, abrí otra, la volví a perder. Y dije, no, aquí no puedo hacer vida. Me fui para Instagram. En Instagram, por defender la verdad de lo que estaba pasando entre Rusia y Ucrania, perdí mi cuenta con casi 100.000 seguidores. Ken, Luis, Abraham. Perdí mi primera cuenta en Instagram. Eso me desmotivó bastante. Sabe que uno trabaja y le echa un camión para lograr, ¿vale? Tener su audiencia, su público, y un público fiel, un público patriota. Y perdí esa cuenta. Bueno, me desanimé, creé otra. Gracias a Dios entendí que mis redes sociales no podían llenarse de política y empecé a compartir contenido de humor y política. Empecé a salir más yo en la pantalla, a hacer videos, a hacer contenido, y ya vamos en Instagram por 177.000 seguidores. Pero le bajé 2 a contenidos como de apoyo a Palestina, de apoyo a Rusia. ¿Por qué? Porque si yo apoyo a Palestina en mis redes sociales, va a pasar lo mismo que con mi cuenta anterior. Ahorita en TikTok, debido a que estamos baneados, yo hace un tiempito creé una cuentica por allí, la tenía guardadita, ya la saqué al ruedo. Es igual que esta, Jorge Guerra 0185, pero termina en un piso. ¿Por qué? Porque estoy seguro que tarde o temprano nos van a tumbar nuestras cuentas. Y si me tumban una, abro otra. Y si me tumban otra, abro 10 cuentas más. Oíste, Luis, Ken, bienvenido, Ken. Saludos, hermanos. Ahora sí ya puse una imagen ahí para ver cómo se ve. Sí, yo tengo también 2 cuentas. Tengo una de respaldo que fue la primera que comencé, que Luis Elvi Cripto, tiene 46.000 seguidores y fue atacada. Inmediatamente creé esta cuenta Luis Elvi Oficial. Bueno, y esta cuenta se fue hacia arriba fuertemente y se ha posicionado. Y bueno, me atacan, luego logro vencer el algoritmo y vuelvo a salir a flote con unos videos que se hacen virales. Algunos bajan y ahí estamos. Es una lucha por la verdad. El desespero de los seguidores de la oposición, de los realmente que se encuentran frustrados al ver que no saben qué candidato o candidata tienen, porque primero tenían a María Corina, después tenían al Conde, después a Corina Llori, después al Mundo, después pasaron al Pendón. Entonces no saben, ya la candidata abandonó el Pendón y parece que está peleada con el Mundo, el Conde peleó con el Mundo. Es una locura la oposición y por supuesto sus seguidores van a estar bastante confundidos, frustrados, molestos y quieren agarrarla con nosotros. Tienen que agarrar a su gente y darle palo para que aprendan y se organice para que puedan hacer unas elecciones con seriedad. Hemos visto que durante todos estos años la oposición se ha vuelto una locura cada vez que viene un periodo electoral. Primero llamaban a no votar, que al fraude, que no sirve el CNE. Entonces ahora se inscriben en el CNE, ahora sí sirve el CNE. No voten, sí voten, voten, no voten, sí voten, no vayan a votar. Cualquiera se vuelve loco. ¿Entiendes? Entonces yo comprendo por qué algunos atacan nuestros likes, porque les mostramos la verdad, mostramos las grandes marchas del chavismo apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro en todas partes donde aparece de repente sin convocatoria. Y eso, bueno, les duele, les molesta y no quieren que el mundo sepa y vea la verdad de lo que sucede en Venezuela con el chavismo firmemente, a pesar de las dificultades, de las crisis generadas por la oposición y las sanciones. No quieren ver que el país está saliendo adelante, avanzando. Hay muchas cosas que por hacer y resolver, pero vamos mejorando cada día más. Ya no estamos igual como tuvimos en 2014, 15, 16, 17, cuando nos escondieron los alimentos, cuando quemaron personas vivas. Bueno, cuando hicieron de todo. Una llamadita aquí, déjame rechazarla. Silenciar. Ok. Sí, tenía una llamadita de mi hermano, entonces me interrumpió la conversación. Entonces, por eso, bueno, es que atacan los likes, hermano.
Tenemos que estar atentos y seguir adelante. No podrán con nosotros, no han podido en todos estos años. Nosotros nos mantenemos firmes en nuestras redes sociales. Adelante, Ken. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Fíjate que yo las primeras cuentas que tuve me las denunciaron y me las eliminaron con más de 10.000 seguidores hace ya 2 años cuando empezamos esto, Luis. Me tocó hacer esta y gracias a Dios, pues, se ha mantenido. Casualmente monté un video también donde se sale la grabación de María Corina peleando con Delsa Solórzano y Pérez Viva y me eliminaron el video. Me amenazaron la cuenta esta. ¿Por qué? Porque saben que estamos haciendo el trabajo de desmentir. Una de las cosas que el imperialismo pretende es adueñarse de esta red porque TikTok, a mi modo de ver, ha dejado muy de lado a Instagram y a Facebook. Y obviamente al interactuar directamente con las personas, al hacer un live en vivo y desmentir matrices de opinión, como lo que ha ocurrido en varias partes del planeta, obviamente esto no les gusta a ellos. Fíjate que hay una campaña internacional atacando a la majestad presidencial, a nuestro presidente y a nuestro gobierno, y obviamente en los países donde se generan esas matrices de opinión, cuando uno está haciendo estos live, ellos se abren al entendimiento. Mucha gente no sabía que en Venezuela esta oposición llegó a quemar a personas, llegó a quemar instituciones, hospitales, CDI, mercales, y que obviamente también quemaron escuelas. Entonces, ¿qué persona en su sano juicio liquida a otra persona solamente por haber pensado que era chavista? ¿Qué persona quema una institución educativa, un hospital, una institución donde llegan los alimentos, como lo que ocurrió en gran parte del país? Entonces, eso los medios internacionales no lo reseñan. Ellos reseñan en la matriz de opinión que desde el Pentágono sale con su práctica gebeliana y la retuitean y la remultiplican en todos los países del mundo, diciendo que en Venezuela no hay democracia, que hay una dictadura, pero resulta que en Venezuela todo el mundo dice, hace, señala, señala haciendo juicio de valores sin tener una prueba, hermano. Llaman a la gente de ladrona, narcotraficante, sin tener pruebas eficientes y verdaderas. Entonces el gran problema es para ellos que nosotros estamos aquí dando la batalla de la comunicación, así como están otros compañeros, otros camaradas, y obviamente eso a ellos los desencaja. Que un video que tú hagas, que haga Jorge, que haga Abraham, llegue a más de 100.000 personas y que lo republiquen, lo reenvíen, eso tumba las matrices de opiniones de ellos. Adelante, muchachos, los escucho. Sí, Yo le decía, adelante, Jorge. yo te decía a ti, Abraham, estos días, y es bueno que los que están aquí conectados sepan que el estadio este nuevo, el Simón Bolívar, el Monumental, creo que tiene capacidad para 50.000 personas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, hay videos que tenemos nosotros de 300.000 reproducciones, de 700.000 reproducciones, por ahí vi uno de Luis, un video bastante viral. O sea, tenemos un público, o le llegamos a bastante público nuestro contenido. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Llenar 6 estadios en redes sociales es bastante. Y lo estamos haciendo nosotros. El pueblo, los iguales, como tú dices, Abraham, somos los mismos. Por ahí dicen cuánto te pagan. ¿Cuánto te está pagando a ti, Abraham, Luis, Ken? Y ellos dicen que nos pagan con gorgojo. Miren, hermano, nosotros, los 4, y todos los comunicadores que yo conozco, tengo 10 años haciendo esta comunicación política, hacemos esto porque amamos Venezuela, amamos nuestro país, creemos en nuestros ideales. Nosotros no traicionamos lo que creemos. Ustedes sí, ustedes están allí porque les pagan. Están comentando todo esto que está aquí porque les pagan, porque tienen una partida. Ya se supo que María Corina Machado recibió 3.2 millones de dólares para su campaña, aparte de lo que se robaron de Cinco, de Monómero. Tienen plata para hacerlo,
tienen plata para dar iPhone a sus box. Nosotros con la verdad vamos a seguir dando esta batalla comunicacional al lado de Ken, al lado de Abraham, al lado de Luis y de miles de combatientes digitales que están allí al pie de cañón. Así es. Por eso es importante. Mira, yo creo que hay que en estos espacios, imagínate tú. Ustedes saben que yo siempre, siempre ando con mi alegría chavista en todos lados. Si un like de nosotros los vuelve locos, imagínate cuando nos ven a los cuatro juntos, imagínate por aquí, anda conectado el Gual, anda conectado Carlos Josué Chávez, por ahí anda conectado el Ninja haciendo like. Imagínate tú, imagínense ustedes que nos vean a todos juntos en un mismo like. Ay, Dios mío, eso es Somos una 500, moridera. nosotros cuatro somos nada más 500,000, los cuatro. Nada más. Mira, por ahí anda uno que le llaman José Vicente Rangel Seijo, el popular Tato. Saludos, hermano Tato. Bienvenido a este live. Estamos hoy conectados con Luis Elvi, el influencer tiktokero de la economía y los bonos. Jorge Guerra, el mejor creador de contenido de todas las redes sociales. Y Ken Ramírez, el hombre de la geopolítica mundial. No le llevamos nada. ¿Ah? 500.000 seguidores en conjunto en este 500 momento. mil seguidores, 500 capas que agarren por ese buche. Ahora, imagínense ustedes, esta gente que está en estos live, yo creo que siempre hay que decirle a todos y a todos hermanos, a nuestros hermanos chavistas, la primera tarea que nosotros debemos tener en esta red es apoyarnos mutuamente, mutuamente, ¿ves? Y donde quiera que sea, hay que dar la batalla comunicacional. Estas redes sociales tienen mucha cosa de la que aprender. Yo les explicaba hace rato que en la red TikTok, cuando tú estás en un live, para que no te tumben el live, tú tienes que darle bastante tacta a la pantalla, porque eso ayuda a que se fortalezca el live, ayuda a que TikTok te muestra y por supuesto te muestre. Entonces todo el mundo tiene que estar en este momento viendo el live, pero tiqui, 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 pegado ahí, ¿ves? Bienvenida a mi querida hermana Desiree Rengifo, que anda conectada por aquí con nosotros. A la pantalla, porque eso te ayuda a incrementar el like. Segundo, comparte el like. Mira, yo estoy hablando como un orientar ya, vale, se me pega el orientar ya para. Comparte el like, muchachos, comparte el like. Comparte el like. Bueno, comparte este like, dale full tacta a la pantalla y por supuesto ayuda a fortalecer, porque nosotros estamos en plena batalla comunicacional. No es casual que estemos nosotros aquí, nosotros cuatro que hacemos contenido, ¿verdad? Luis Elvi, que hace contenido de la economía, de los bonos, de las pensiones, contenido sobre las bolsas de valores. Sigan el contenido de Luis Elvi. Jorge Guerra, que hace contenido de creación intelectual con todos los temas que tienen que ver con la actualidad en el país y por supuesto el contenido de entretenimiento. Mi hermano Ken, todo el contenido geopolítico de las redes sociales. ¿Quieren saber cómo está el mundo? Sigan a Ken Ramírez. Y por supuesto nosotros desde esta trinchera haciendo la tarea de mostrar la política nacional, cómo se está moviendo. Por ahí hemos estado haciendo las encuestas, mostrando las encuestas en las calles y en los territorios. Pero es importante, muchachos, que nosotros ayudemos a nuestra gente a meterse en esta dinámica de las redes sociales, en esta dinámica de desmontar las mentiras de los sectores opositores que, como bien lo dijo Jorge, bueno, hay una campaña multifactorial, eso lo he discutido mucho con Ken y con usted, una campaña multifactorial que agarra lo que es la comunicación como una línea transversal y por eso es que están tratando de tumbar todo lo que es lo que está haciendo el chavismo en la calle. Por eso importante que a partir de este momento toda la gente se conecte con nosotros. Por ahí vamos a estar impartiendo unos talleres próximamente. Le vamos a estar avisando a todos y a todas, además para todos aquellos hermanos que por las plataformas digitales se quieran conectar a esos talleres y bueno, aprender un poquito más de las redes sociales, porque
Aquí lo que estamos es aprendiendo. Yo no soy experto en tema de marketing digital ni redes sociales, pero tengo unos tremendos panas como Luis Elvi, como Jorge Guerra, como Ken Ramírez, como los panas que andan por aquí, Carlos Josué, Desiree, y seguramente con ustedes están conectados otro montón de compatriotas que los apoyan y que bueno, esa gente, con esa gente vamos a hacer que toda esta plataforma se convierta en la plataforma chavista más grande de todo el mundo. Nos quieren censurar, pero no nos vamos a dejar. Adelante, compatriota Luis o Ken. Dale, Luis, dale, te escucho. Sí, sí, estaba chequeando aquí, revisando la plataforma y invitando a algunos compañeros que se unan, porque tenemos que estar pendientes de todo lo que está sucediendo en Venezuela y el mundo, ¿no? Esta madrugada, compañeros, hubieron prácticamente unos sabotajes eléctricos que tuvieron de zozobra a la población en algunas partes de Caracas, en Montalbán, supe que también entre Sarría, Pinto Salinas, y llegó la luz prácticamente ya corrido el día, fallas que no se habían producido, y también en el interior nos dicen que se han incrementado los cortes eléctricos diariamente. Hay que estar muy atento a los servicios. Yo creo que hay que hacer un llamado al presidente. Montaron la sala situacional, que se montó una oportunidad, se montó una sala situacional de los servicios donde toda la población estaba atenta y pendiente, porque muchas veces hay personas inescrupulosas que se dedican a sabotear y tenemos que estar pendientes, como también hay personas que reciben algún pago, ¿verdad? Y se desvían de su actividad laboral para cometer algunas fallas, entre comillas. Entonces, tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede en el país, porque esta gente, y lo decían entre ellos mismos en el día de hoy, que la inhabilitada no busca la vía electoral. Anda haciendo una campaña donde ya dice que va a ser presidente, está inhabilitada, no puede ser presidente. No sabemos por dónde vienen los tiros, como siempre ella buscando violencia en el país, y no se lo vamos a permitir. Todo nuestro pueblo está organizado y atento, todos estamos organizados, atentos, interconectados para cualquier eventualidad que se pueda presentar, y preparados también con alegría en todos los escenarios, en todas las concentraciones que se están realizando, todas las diferentes conferencias que se están dictando. Precisamente mañana hay una conferencia aquí en la nueva Universidad de la Salud, ahí en la esquina del Chorro, frente al edificio Chorro, el edificio ministerial, desde las 8 de la mañana. Hay unas ponencias interesantes sobre los diferentes tipos de inteligencia: inteligencia ancestral, inteligencia de nuestros aborígenes, inteligencia popular, inteligencia artificial. Todos esos varios temas son 2 días, y hay diferentes exposiciones sobre emprendimiento. Bueno, el país avanzando, avanzando, a pesar de las dificultades y de las 900 sanciones. No nos rendiremos jamás, no nos hemos rendido. Los peores días pasaron, que fueron los días terribles de la escasez, hiperinflación y guarimba, y eso se acabó, y no lo vamos a permitir más. Y aquí estamos, bueno, dando la batalla nuevamente en las redes sociales. Aquí estamos todos los días, algunos más que otros en los que son los likes, como por ejemplo como Ken Ramírez, que es un batallador de los likes constantemente. Saludos, Sonsiré, ¿cómo estás? Sonsiré, pendiente por ahí para que votes esos bots y los elimine. Sonsiré también una guerrera de las redes, Jorge, los otros que están pendientes, Abraham, igual que está por ahí, algunos que nos han saludado. Y aquí, bueno, nos mantenemos firmes y enfrentando cualquier situación que se presente. La verdad saldrá adelante. Venimos pronto con algo importante que estamos preparando. Este es parte del ensayo que estamos haciendo hoy para llevar la verdad a Venezuela y al mundo, porque muchos de nosotros llegamos a diferentes ciudades de otros países. Y además tenemos también plataformas Instagram y tenemos YouTube, que también pronto la vamos a estrenar con este formato para llegar por las diferentes redes sociales, llevar el mensaje. No podrán silenciar al pueblo venezolano.
Adelante, Ken, hermano. Ken Ramírez, hermano, hay más de 70 elecciones presidenciales a nivel mundial. Una pregunta técnica para ti y todos nuestros seguidores. ¿Cómo crees tú que van a influir estas plataformas digitales en esas elecciones? Fíjate, estas plataformas han desmontado la matriz de opinión, como lo dije anteriormente, que desde el norte se plantean contra los gobiernos progresistas. Los ataques que han tenido el presidente Nicolás Maduro, el presidente Anglo de México, Petro en Colombia, no ha sido nada fácil, Lucho Arce. Entonces, con estas plataformas, obviamente el pueblo está teniendo la verdad en tiempo real, se entera de las cosas que están pasando y obviamente destruye esa matriz de información que tanto le ha costado al norte manejar y poder tener. Ya la información de medios tradicionales como lo es Reuters, como lo es AFP, entre otras, pues New York Times, Le Monde allá en Francia, El País allá en España, El Mercurio en Argentina y Chile, tomando como ejemplo, ¿no? Eso, Fox, NBC. Entonces, esos medios de comunicación están quedando de lado con sus matrices de opinión. ¿Por qué? Porque hoy día la sociedad está viendo la verdad a través de medios y herramientas que están dejando de lado la comunicación tradicional. Obviamente es un problema para ellos y por eso pretenden hacerse del control total. Ellos ahorita lo tienen minimizado, pero no han podido tumbar definitivamente nuestras cuentas, ni la del presidente y otros presidentes más. Obviamente porque hay una independencia todavía de esta red a nivel global. Pero fíjense, el mundo ha cambiado tanto con esta red y en las otras, pero en esta yo me baso más, porque fíjense lo que está ocurriendo en Rafah, en Gaza, en Palestina, pues. Y obviamente el día de hoy, nuevamente ataques, más ataques, y la humanidad al unísono no ha dicho nada. O simplemente hacen como el torero. El día de, hace 4 días, 5 días, que se generó una noticia muy importante para el medio internacional del reconocimiento público de Palestina como nación soberana, que ejerció Noruega, Irlanda, incluso España. Y el presidente ayer lo decía, por eso mandan a Milei, un títere, a atacar a Pedro Sánchez, que no es de nuestro equipo, que no es nuestro aliado, que por el contrario reconoció a Juan Guaidó, pero que tomó una decisión, a mi modo de ver, sabia, reconociéndonos la integridad territorial del pueblo palestino en su derecho histórico, por ser los dueños históricos ancestrales de esas tierras, son los verdaderos israelitas. Esa noticia ha sido silenciada, ha sido cercenada, y lo mismo ocurre con las noticias de África, cómo se han sublevado los pueblos africanos. Estamos hablando del Congo, de Burkina Faso, de Mali, de Níger, entre otras naciones que han salido de ese redil. Con respecto a la pregunta, Ken, se cayó a través de Ken. la red Facebook e Instagram, me caí, Dale, dale, ¿me dale. escuchan? ¿Me están escuchando? Sí. Fíjense lo que ocurrió con la supuesta primavera árabe. Utilizaron tanto Facebook y Tiene una fallita, Ken. de Siria, que no han podido en Siria por la intervención en el momento preciso de Rusia. Pero si no, ya Bashar al-Assad tuviese caído también y el gobierno y el país Siria tuviese destruido por completo, como lo hicieron con Irak, con Afganistán. Entonces, con esta herramienta se puede desmentir y se puede mostrar las atrocidades que el imperialismo está haciendo que los medios de comunicación normales callan. Es decir, nosotros estamos en el medio de la verdadera guerra, porque la matriz de información la estamos tumbando nosotros desde el lado de Venezuela y desde el lado de América Latina. En el caso de Venezuela, es el asta de bandera de la resistencia de los pueblos libres. Hoy me decía temprano un hermano peruano que está en Chile, me decía, mira,
un revolucionario, chico, me decía, mira, ustedes deben seguir dando la batalla informativa porque acá no llega esa información que ustedes tanto hacen. Y fíjate, por eso es que nos quieren silenciar. Adelante, hermano, para no aburrirlos. Fíjate que a Telesur la han querido silenciar, la han querido callar y no han podido. Telesur en Argentina, bueno, ya el presidente dijo que va a seguir saliendo. Van a hacer de todo, pero existen las redes sociales, existen los IP. Con cambiar el IP tienen para poder ver Telesur en Argentina. En Estados Unidos estuve averiguando, supuestamente el que cambia de IP va preso, no puedes cambiar de IP para ver cualquier noticia que es prohibida allí en ese país. Nosotros, desde aquí de Venezuela, con Nicolás Maduro al mando, allí estamos dando una batalla en las calles, en los medios, en las redes y en las paredes. El presidente lleva años convocándonos, pues, porque siempre se ha criticado que no informamos lo que hacemos. Los políticos, los que están haciendo gestión política, no informan lo que hacen. Y es necesario que el pueblo esté informado. Mira, aquí en La Olorita, el tema del agua era un tema muy complicado. El agua se está solucionando, allá la comunidad, gracias al alcalde, está viendo reflejado que está llegando el agua, pues, después de ciertas reuniones, cierto trabajo. Y eso no sale por ningún lado, no se dice. ¿Por qué? ¿Por qué lo censuran? Tú no ves a RCTV, a Globovisión, a los medios de derecha, La Patilla, Carota Digital, diciendo nada positivo de la gestión del gobierno. No dicen nada positivo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de informarle al pueblo la verdad de lo que pasa en nuestras comunidades, qué se dice, qué se hace, qué está haciendo el gobierno. Mira, en Petare el presidente inauguró ahora el Liceo Mariano Picón Sala, ¿no? Correcto. Y que eso quedó brutal. Tenemos que ir para allá, tenemos que irlo a visitar para también informar. El presidente hizo tremendo evento, pero te apuesto que hay camaradas dentro del municipio Sucre que no saben que eso pasó, que no saben, no vieron esa noticia. Y es responsabilidad nuestra en el territorio de informarlo al pueblo, pues, de mantenerlos informados y que el mundo sepa que aquí, a pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de esa guerra económica, el presidente Nicolás Maduro ha seguido trabajando y ha seguido echándole un pichón por el pueblo venezolano. Así Bueno, es. señores, vamos a darle full tacta a la pantalla. Este live del día de hoy, que es una prueba de conexión que estamos haciendo el señor Ken Ramírez, Jorge Guerra, Luis Elvi, Abraham Aparicio. Por supuesto, porque venimos pronto, venimos con una carga chavista que no van a poder soportar los odiadores y los bots. Hoy nos damos cuenta, cada uno de nuestros likes, cómo nos están denunciando este like. ¿Cómo se da cuenta uno que lo están denunciando? Uno, porque los conectados empiezan a caer. Eso es producto de las denuncias de los bots que van llegando. Por eso nosotros le decimos a todo el mundo que tiene que darle full tacta a esa pantalla. En la medida que usted le dé más tacta a la pantalla, en esa medida el chat o el like se va mostrando más. En la medida que usted comparte este contenido, este like se va fortaleciendo más. En la medida que usted arriba a la izquierda activa la notificación para que cada vez que uno de estos 4 compatriotas que estamos aquí publiquemos, estemos haciendo like, a usted le llega la notificación. Entonces active la campanita, síganos en nuestras cuentas, tanto de TikTok, Abraham Petare 1, Luis Elvi Oficial, Jorge Guerra 1685, es la cosa, mi hermano, y Ken Ramírez Cena Global 0185. Es decir, vamos todos a apoyar aquí, porque además en los próximos días vamos a estar nosotros haciendo también algunos live en conjunto con otros compatriotas, con otros guerreros del TikTok, porque la idea es que todo esto se dé. Por ahí anda mi pana Radical 4F, Radical, como estamos en conexión conjunta, ninguno de los 4 anfitriones podemos subir más gente porque no nos lo permite la plataforma. Pero en todo caso, es bueno que todo lo que estamos ahí desde abajo
sigamos apoyando allí, sigamos compartiendo el like, sigamos viendo los contenidos, sigamos además aprendiendo de estas herramientas. Ya explicaba Ken cómo este tipo de herramientas influyen. Hay más de 70 elecciones, si ustedes no sabían, a nivel mundial. Y por supuesto las redes sociales van a jugar un papel determinante. Por eso todo el mundo tiene que meterse en esta dinámica. No en vano el presidente Nicolás Maduro ha llamado a que todo el pueblo se empodere del tema de las redes sociales. Y por supuesto, en estas redes sociales hay los sectores opositores que están pagándole a sus bots, tienen laboratorios, granjas, lo que llaman granjas de bots. ¿Para qué? Bueno, para sabotear los likes y para tumbar las conexiones que estamos haciendo. Por eso, insisto, primera dinámica, todo el mundo a darle tactar a la pantalla. Estos anfitriones, cada uno con sus conectados, deben llegar a 50K de me gusta y debemos llegar al menos a unos 50 compartidos. Adelante, Luis Elvi, el hombre de la economía y de las noticias de La Plata. Ahí tiene una, María Corina recibiendo sobornos. Adelante. Sí, sí, para responder rapidito, alguien escribió por ahí, eso de un bono de 1.800.000 es falso, eso es falso. Eso lo hace correr la oposición, esas cadenas por WhatsApp, por Facebook, pero por Facebook también, para que el pueblo crea que vienen esos supuestos bonos, supuestos aumentos, y luego no llegan y son totalmente falsos. No crean en cadenas, a menos que sea el presidente de la República que haga el anuncio o la vicepresidenta. Y por otro lado, me gustaría el poquito opositores que quedan por ahí, que todavía existe un poquito, ¿qué opinan de esto que se revelan pruebas del soborno que recibió la Sayona de 3.2 millones de dólares para, si supuestamente llegase a ganar, que eso jamás sucederá, entregaría PDVSA a la Chevron? Hay pruebas, hay documentos, hay audios grabados y la periodista que denunció, la periodista brasileña, está siendo perseguida por el gobierno norteamericano ante estas revelaciones y dice que tiene muchas más pruebas para esta grave denuncia, como una persona que dice ser venezolana ha contribuido a la destrucción del país pidiendo sanciones, pidiendo invasiones, y ahora se le comprueba haber recibido 3.2 millones de dólares. Yo veo que los opositores no opinan absolutamente nada, ¿vale? ¿Por qué será? Se tapan entre ellos. Vimos como Salma López confesó que parte del dinero que se robó Tarek El Aissami lo distribuyeron con Leopoldo López y Julio Borges. Recibieron más de 1.000 millones de dólares y los opositores no dicen nada, calladitos, y hasta lo defienden. Para ellos hay corruptos buenos y corruptos malos. Ellos dicen, con mi corrupto no te metas. No es como nosotros, que cuando descubrimos un corrupto lo condenamos públicamente, lo hemos condenado a cualquier corrupto que se consiga dentro de nuestra fila y debe ser execrado y pagar con la justicia como se está haciendo. Pero ellos no, ellos defienden a estos corruptos confesos y nadie dice nada de esto, sino que eso es mentira, que eso es un montaje. Apoyan la corrupción de su lado. Es una doble moral, una sinvergüenzura que están cometiendo algunos de los pocos seguidores que quedan por ahí de la oposición. Nosotros, bueno, nos mantenemos firmes aquí y seguiremos en batalla, mi gente, llevando la verdad. Por algo tenemos entre nosotros 4 que estamos aquí en directo. Oye, esta invitada no está aquí invitada. Vamos a darle la palabra a Ken, que aquí están escribiendo escenas y se ve distinto, ¿vale? Es importante para todos los que nos ven, a ustedes y a mí, hablar de la manipulación mediática, del palangrismo y de cómo estos personajes, periodistas, han hecho de la mentira un arte, engañando a la población y al mundo entero, ¿no? A través de falsos positivos. Ahí tienen a Carla Angola, pero también está Jesús Lara Farías, ¿me entiendes? Entonces, es una de las... ¿Cayó? Se cayeron. Ahí está este otro delincuente, ¿ok?
convicto ya, convicto y confeso, como dirían por allí, porque son carajos que han servido para manipular la información, para atacar a un gobierno que le dio oportunidades al pueblo, que le trajo suma de felicidades a la gente y que logró hasta el año 2013, antes de que llegaran las sanciones y todos los ataques que ha tenido Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano, destruir nuestro salario, destruir nuestra calidad de vida, destruir nuestro estado de bienestar. Pero estos personajes que están ahí de fondo, delincuentes comunicacionales, tienen que pasar a la historia como lo peor de la información, porque sucumbieron ante la mentira por la economía. Tú sabes que le paguen 5.000, 6.000 dólares por cada noticia que ellos hicieran, chicos. O sea, por cada fake news que ellos enviaban eran 5.000 y 6.000 dólares. De eso el mundo no dice nada. Y eso tenemos que destaparlo, porque ese es el problema que tienen los escuálidos. Los escuálidos han sucumbido ante el reflejo condicionado. Ellos vienen, sueltan una noticia falsa, la republican, la escuchan 100 veces y salen como loritos. Pero cuando ustedes suben y cuando nosotros hemos subido un opositor, ellos sin prueba llegan a hacer afirmaciones, producto de lo que ya estos carajos dijeron. Adelante. Por aquí hay uno que dice, Ken y Jorge, que lo que provoca es hacer no brujería. Ni con brujería, ni con brujería. Mira, no han podido ni por las buenas y no van a poder por las malas. No van a poder por las buenas ganando elecciones. Y por las malas, por la vía de las armas, tampoco van a poder. Nuestro pueblo despertó gracias al comandante Chávez. Hoy somos millones. Y no solo en Venezuela, en el mundo. Chávez fue tan grande que despertó la conciencia del mundo. Y hoy en día se está dando una batalla, no solo en Venezuela, a nivel mundial. Hasta en el mismo Estados Unidos, Abraham, están los estudiantes en sus universidades pacíficamente protestando contra Mira, el el que no le dé me genocidio. gusta, dame un segundo, Jorge. El que no le dé me gusta es hermano de Lara Faría y de Carla Angola, la mentirosa. Mire, pues, el que no le dé me gusta, pues, va contigo, Carlos Mira, Correa. en Estados Unidos, en las universidades, están los estudiantes protestando de manera pacífica contra el genocidio que está cometiendo Israel. Y a esas personas, a esos estudiantes, los están atacando. Llegan, se meten allá los cuerpos de seguridad y los sacan de sus campamentos. Y el mundo guarda silencio. Son cómplices. Los medios de comunicación a nivel mundial son cómplices de lo que está pasando en Palestina. Y nosotros, por poner una bandera, así como la está poniendo Kenny en su perfil, nos han tumbado las cuentas. Por defender a niños inocentes que no tienen la culpa de nada de lo que está pasando allá. Pero bueno, el mundo es así. El mundo, el que más pague, a eso le publican en primera plana su noticia o su fake news. Sí, correctamente lo que dice Jorge. Realmente lo que está sucediendo entre Palestina e Israel, la Corte Penal Internacional ha condenado a este criminal Netanyahu por su genocidio contra el pueblo, contra niños. Hay palabras que a veces uno no puede nombrar también porque la censura es fuerte. Contra niños, masacrándolos. Ayer hubo un ataque fuerte en la población donde llaman Rafah, más de 100 personas fallecidas, entre ellos la mayoría niños, quemados vivos. El mismo patrón de la oposición venezolana, quemados vivos. Realmente algo denigrante. Pero el pueblo, la humanidad, por fin, después de muchos años, porque antes se guardaba mucho silencio ante esto, se ven muchas protestas a nivel mundial contra este gobierno genocida, recordando que no es contra el pueblo de Israel, es contra el gobierno sionista, un gobierno criminal, herederos del nazismo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos Netanyahu, el ministro de Defensa, ellos no nacieron en Israel. Ellos son de origen sáharo de lo que llaman la Europa del Este. No son de semitas, como dicen. Por lo tanto, no es antisemitismo. Estos individuos lo que son unos criminales, mi gente. Por aquí tengo la foto donde está la periodista junto con un político norteamericano, la periodista que denunció que María Corina le recibió 3.2 millones de dólares. Y el periodista se llama el político norteamericano William Armstrong, ese que ven ahí.
Esta es una grabación que la hemos subido en diferentes videos donde se habla claramente si ya tenía información de que María Corina había recibido y estaba de acuerdo con el monto de los 3.2 millones de dólares y se afirma que sí. Y hay documentos, hay capturas de pantalla, hay correos. Este es un político, recordando que en Estados Unidos la corrupción es legal, lo que llaman un lobby. Se paga dinero a políticos y los políticos hacen las gestiones ante las instituciones, para que ustedes vean la doble moral de la llamada democracia norteamericana. Ante esto, fíjate que yo comentaba eso de la corrupción de la Sayona y salió uno por ahí, ajá, pero ¿qué dice de la corrupción de fulano? O sea, ellos tapan la corrupción de su gente, de los corruptos de la oposición, señalando a los corruptos que se han descubierto entre el chavismo, que el mismo chavismo, el mismo presidente Nicolás Maduro ha investigado y ha mandado a meter presos. Ahora, los opositores no condenan a sus corruptos, más bien lo defienden. Ya lo hemos visto como lo hemos dicho. Bueno, adelante, Abraham. Sí, bueno, yo creo que es importante que nosotros siempre le expliquemos a la gente que Venezuela está siendo sometida a una guerra multifactorial, una guerra que tiene cuatro elementos que ha utilizado el imperialismo y sus lacayos para obviamente, bueno, golpear a Venezuela. Recuerden darle full tacta a la pantalla, señores. Miren, si ustedes no me creen lo del tacta a la pantalla, vamos a hacer una dinámica ahorita. Todo el mundo dándole tacta a la pantalla para que vean cómo subimos en conectado. Y empecemos a compartir para que ustedes vean cómo pasamos de la cantidad de conectados que tenemos ahorita a, vamos a hacer unos 2 minutos de tacta. Tiqui, 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 dale ahí. Mientras yo explico, la campaña multifactorial contra Venezuela, eso arrancó con una campaña psicológica. Ustedes deben recordar que por allá en los años 98, 99, 2000, 2001, hicieron una campaña donde clonaron, intentaron un actor, imitó la voz de Chávez diciendo que le iba a freír la cabeza a los adeptos y los acopellaron en aceite caliente. Sí. Y además, ustedes deben recordar aquella campaña donde nos decían que éramos los desdentados, los patas en el suelo, los círculos bolivarianos, inclusive. ¿Se acuerdan que de los círculos bolivarianos se referían despectivamente, no? Eso quiere decir que implementaron una campaña psicológica que no ha cesado. Esa campaña psicológica, fíjense que ya yo voy de 45, pasé a 55 conectados. Eso es gracias a los tac-tac que le están dando a la pantalla. Sigamos ahí dándole, porque eso ayuda a fortalecer los likes. Por eso es que todos tenemos que aprender de esto. La campaña psicológica para tratar de decirle a los chavistas o a la gente que apoya el chavismo que somos los malos de la partida. Segundo, la campaña política, es decir, la campaña de inestabilidad política. Es la campaña que han hecho con el golpe de Estado del 2002, el golpe petrolero del 2003, el referéndum del 2004, la guarimba del 2000, de la descarga de la rechera de Capriles del 2013, la salida de María Corina en el 2014, las guarimbas. Eso tiene que ver con parte de la campaña, la guerra política para tratar de que Venezuela se mantenga siempre en un ambiente de inestabilidad política. El otro elemento, digo lo psicológico, lo político, el otro elemento tiene que ver con lo económico. Es decir, han golpeado la economía nuestra, la han golpeado duro, con las sanciones, con el golpe petrolero, con la imposición de medidas coercitivas y tumbaron el poder adquisitivo del venezolano. Entonces, en esta guerra multifactorial, obviamente, el factor económico. Otro factor, que sería el cuarto factor en esta guerra, bueno, es el aislamiento que han tratado de hacerle a Venezuela de la comunidad internacional. Imagínense ustedes, han tratado de que Venezuela salga del escenario internacional porque dicen los gringos que saliendo Venezuela del escenario internacional es mucho más fácil para ellos hacer una intervención. Y el quinto elemento de esta guerra multifactorial es obviamente todas las plataformas comunicacionales, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Mira, todos sabemos que una de la política goebbeliana aquella de cuando Adolf, ya ustedes saben, ¿verdad? Bueno, repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad.
Pero además Allen Dulles, en el libro del arte de la inteligencia, decía que Estados Unidos debía poner toda su maquinaria mediática para tratar de imponer la razón de ellos a los pueblos. Entonces, en esta guerra multifactorial, por eso es que muy acertado que nosotros hoy estemos aquí, por un lado con el hermano Ken, que maneja los temas internacionales muy bien, con el hermano Luis Helvi, que maneja el tema de la economía, con el hermano Jorge Guerra, que es un creador de contenido y un militante de la causa de la información y la comunicación, y por supuesto este servidor con el tema que tiene que ver con la política nacional y cómo nosotros podemos ir sorteando y saltando esos elementos. Adelante, mi pana Ken. Bueno, fíjense, acabo de colocar allí al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, porque como tú hablabas de la guerra multifactorial, Chávez siempre nos habló y alertó de la guerra asimétrica, que es en sí lo que estamos viendo, una destrucción, una guerra no convencional de cuerpo a cuerpo, es decir, enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, sino que utilizan diferentes formas para destruir el país. Una es la manipulación mediática, la otra es la destrucción de la economía, generar protestas, ataque a figuras públicas, es decir, esto está todo establecido en el manual de Jean Charles. Todo lo que Venezuela ha vivido, el ataque a las institucionalidades, fíjate, utilizan incluso a semi-influencers para tratar de atacar la institucionalidad del país, pero cuando ellos han ganado, cuando ellos han sido reconocidos como vencedores, en el caso del CNE, en ese momento el CNE sí es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ellos han tratado de poner en tela de juicio todo el estamento estatal del país, atacando a nuestra gloriosa Fuerza Armada, que es la base del epicentro de la defensa de la soberanía y el resguardo de nuestra frontera. Han atacado a nuestras Fuerzas Armadas tratando de hacerlas ver como Fuerzas Armadas al servicio de la delincuencia organizada, cuando en ningún país de América, y me atrevo a decirlo de América, desde Alaska hasta la frontera entre Chile y Argentina, ningún gobierno, ninguna Fuerza Armada ha derribado tantos aviones de la mafia de la droga. Ningún gobierno ha atacado y ha destruido tantas toneladas de droga. Tú ves la relación de las Fuerzas Armadas de Perú, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, que dicen que ellos están dando y ayudando a las naciones para combatir el tráfico de estupefacientes. Eso es falso. Eso es un negocio que ellos tienen en el norte y que es bastante lucrativo para ellos, y ellos saben quiénes la preparan, quiénes la procesan, quiénes la distribuyen, y obviamente siguen siendo el país más consumidor del mundo. Nosotros y nuestra Fuerza Armada Nacional, que han sido muy atacadas y cuestionadas, han estado siempre al clarín de la patria defendiendo la soberanía y la integridad territorial, porque ellos han tratado incluso de sobornar y de comprar a nuestra Fuerza Armada para que traicionen su juramento ante la bandera, ante Bolívar, ante Dios, ante Chávez, ante Miranda y ante un pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, ellos están buscando que haya un traidor dentro de alguna institución, como lo fue Luis Ortega Díaz, Héctor Navarro, Giordani, el mismo Rodrigo Cabeza, que salen de inmorales, chicos, a reconocer a un gobierno que no existió, como lo que ocurrió con Narnia. Entonces nosotros allí tenemos que decirle, como decías tú, Abraham, rememorarle todo lo que ha venido ocurriendo paso a paso de las acciones de la oposición. Son los mismos que en el año 2002 pararon PDVSA. Son los mismos los que pusieron a la gente a hacer cola para echar gasolina. María Corina les dice públicamente, pero es que hay un letargo, tienen un letargo esa oposición. Les dice públicamente, yo necesito que ustedes estén sin luz, yo necesito que ustedes estén sin agua, sin gasolina. Es la única forma. Y por otro lado dice ella que necesita que Venezuela se intervenga militarmente. ¿Ustedes de verdad creen que de un día para otro, de un segundo a otro, ya va a cambiar esa tesis y esa posición? Por Dios, eso es mentira. Ellos siempre van a buscar un atajo, pero ahora el pueblo está más activo.
y no invoquen a la furia bolivariana, porque nada más la mencionamos y andaban llorando por todos los likes, por todos los medios internacionales. Le pasamos por el costadito de la marcha de ellos y la mayoría se orinó y se hizo pupú ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final nosotros le vamos a dar nuevamente otra demostración. Estaba viendo ayer, Ken, un video de Antonio Rivero. ¿Tú te acuerdas? El que le dio la calambrina cuando lo... Claro, chico. Bueno, entonces, eso es lo que uno dice. Mira, esta oposición no da pie con bola, no van a lograr nunca más van a volver al poder. ¿Por qué? Porque aquí está el pueblo, fíjate, gente de pueblo es la que está tomando la batuta, un chofer, un hombre de a pie, un campesino gobernador y un hombre como el presidente Chávez, chico, un hombre que venía de pueblo, de vender conserva, llegó a ser presidente y se enfrentó al imperialismo puro, donde trataron de inmiscuirlo en ese grupo de poderosos. Y le digo, no señor, yo no vine para acá para negociar con ustedes, yo vine a defender un pueblo. Saludos a todos los que están llegando, Esmeralda, a darle me gusta, Esmeralda. Bueno, los dejo, sigan hablando, pues. Quiero felicitar Henry. a Sonsiré que está dando la batalla ahí abajo. Sonsiré también, sí. Sonsiré es una guerrera del TikTok de hace mucho tiempo con nosotros. Y como administradora ahí a los tóxicos, chao pescado, le está dando durísimo. Porque es que no Vivi tienen Velázquez argumentos, también. llegan. ¿Ah? ¿Quién? Vivi Velázquez, también es tremenda seguidora nuestra. Activa Ok, siempre. saludos. Saludos, sí, es importante lo que decía Ken, ¿no? Esta gente va a buscar por todos los medios, como lo ha hecho desde antes de llegar Chávez. Ya lo decía Abraham, ellos contrataron un actor para que imitara la voz de Chávez y dijera que le iban a freír la cabeza a los adecos. Ellos separaron las elecciones del 98, las separaron, porque las elecciones antes eran en conjunto, gobernadores, alcaldes, poder legislativo, todo el Congreso en esos tiempos. Y ellos viendo el huracán Chávez que se le venía encima, separaron las elecciones para que Chávez no arrasara con, todas con todos los puestos del Estado. Y Chávez, sin embargo, bueno, llegó al poder, se convocó la constituyente, donde ellos tenían su gente, tenían aproximadamente un 40% de legisladores y estaban saboteando la constitución. Luego en diciembre votaron en contra de la Constitución, los que hoy en día dicen defender la Constitución, ¿ah? Qué oposición tan de doble moral. Ellos votaron en contra de esa Constitución del 99. Luego dieron el golpe de Estado del 11 de abril. Fueron ellos, salieron en los medios diciéndolo, Leopoldo López, Julio Borges, la misma gente, son los mismos de ayer, son los mismos de hoy, junto con sus medios, en esos momentos Radio Caracas, Venevisión, entre otros medios de comunicación. Salieron declarando y el pueblo los venció, los hemos vencido muchas veces, las diferentes guarimbas han utilizado el psicoterror a través de sus canales, de sus canales de televisión, a través de sus radios, a través de las redes sociales. Algunas personas han caído como se dice, en esa manipulación mediática a través de las redes, sembraron el psicoterror, escondieron los alimentos para crear zozobra y miedo al pueblo, atacaron nuestra moneda, devaluaron el bolívar, escondieron los alimentos, muchos empresarios y comerciantes se prestaron para eso, muchos hoy en día están arrepentidos porque las sanciones también los afectan a ellos, muchos de ellos están siendo sobornados, extorsionados. Hay empresarios venezolanos que tienen, como se dice, intereses, empresas en Norteamérica. Y hay un clan que ya fue denunciado por Alejandro Terán, un empresario venezolano que tiene en Texas, en Estados Unidos, tiene su empresa, que Simonovi y Vecchio controlan una red de extorsión donde les piden a los empresarios venezolanos $1 millón mínimo por evitar de ponerle sanciones. Si no se lo da, hablan con el gobierno norteamericano para que le pongan sanciones. Imagínense lo que es esta posición rastrera. Y ya muchos empresarios se han visto afectados por todo esto y dijeron que no querían más conflicto con el Estado y hay una alianza con el gobierno nacional. Por eso vemos que al país están llegando inversiones, ellos están abriendo negocios, abren por aquí y el país va avanzando, va avanzando. Desde 2018, hay muchos que no se han dado cuenta. En 2018 el gobierno hizo una especie de cambio en la política económica
apoyando a todos los emprendedores, apoyando a los comerciantes y a los empresarios para generar productividad en el país. Y además de las alianzas con los países aliados, como Rusia, Turquía, Irán, China, la India, y el país se ha venido avanzando. Derrotamos la escasez, está derrotada la escasez. La mayoría de la producción agrícola es nacional, casi el 97% de producción nacional. Se están exportando algunos productos nacionales y se están obteniendo algunos ingresos para el país, que se ha venido mejorando los ingresos de los venezolanos, que de $5 que se decía, ya son $130 el ingreso mínimo y esperando que mejore, $130. Y para junio, julio, por ahí hay unos anuncios importantes para los pensionados, donde se aprobó la nueva ley de protección de pensiones, donde los empresarios estuvieron de acuerdo en hacer un aporte del 9% para este fondo que va a mejorar las pensiones de nuestro pueblo, abuelos y abuelas. Entonces, las noticias económicas son de crecimiento para el país. Mínimo, los organismos internacionales mínimo dan un 4.5% de crecimiento económico para este año. El presidente Maduro asegura que será más del 8%. Así que estemos atentos y apostemos a Venezuela. Yo no sé por qué un pequeño grupo de venezolanos odia a su propio país y viven hablando mal por las redes y atacando cada cosa positiva que se ve de Venezuela. Y para darle el pase a ustedes, compañeros, yo creo que la oposición se equivocó de candidata. Porque como decía Ken, el 23 de enero, cuando la furia bolivariana marchó de Petare por la Francisco de Miranda, ese mismo día la Sayona tenía un encuentro ahí en la Plaza Altamira. Yo me fui rapidito para allá para ver qué era la gente que ella tenía. Ella llegó ahí a las 11 de la mañana. Yo llegué a las 12 y ahí no había un alma. Dejaron el pelero, como venía la furia bolivariana. Esa señora no tiene vida. La oposición debió poner a Karina. Karina metió ayer 40.000 personas en la Plaza Altamira. La señora no llena ni la fuente. Joder, chicos. Para que vean que van de errores y errores de pura pérdida a la oposición. Adelante, compañeros. Hablando de eso, ¿no? ¿Sabes que ellos utilizan en sus encuentros las fotos cerradas? Y esa foto le da la vuelta al mundo. Esa foto es que, mira, María Corina Machado llenó todo Apure, llenó todo Barinas, pero no muestran tomas aéreas. Tanto dinero que manejan y no tienen para comprar un dron. Uno se pregunta, ¿no? Porque manejan dinero. Coño, cómprese un droncito. A los asesores de María Corina, cómprese un dron para ver esas grandes tomas de las avenidas de Venezuela llenas de sus seguidores. No tienen pueblo, no lo tienen. Hay unos cuantos que siguen, unos cuantos radicales que creen que con atacarnos a nosotros ya van a llegar a Miraflores. Mire, esta gente no son gobiernos y ya piensan en quemarnos, en matarnos. Y no son gobiernos. Imagínense ustedes que esta derecha, que están por aquí muchos comentando vainas locas, lleguen al poder. ¿Ustedes se imaginan eso? Una locura. Volveríamos a la Cuarta República, donde lanzaban a los que pensaban diferente desde un helicóptero en medio del océano. Pero bueno, aquí estamos nosotros, no se lo vamos a permitir. Yo recuerdo que el primer comunicador que rompió paradigma fue el comandante Chávez, sin ser periodista. Sin ser periodista, mire, se llevó a más de un periodista por los cachos. Y nosotros estamos siguiendo ese ejemplo. Chávez nos dio voz, nos llamó a la batalla de la comunicación en aquel tiempo, Chávez Candanga. Hoy es Nicolás Maduro que nos está llamando a esa batalla. Y bueno, aquí estamos nosotros 4, somos 500.000 seguidores nada más en TikTok, sin contar las otras redes, YouTube, Instagram. Te apuesto que si hacemos una transmisión con todas nuestras redes, creo que llegamos a 1,5 millones de seguidores. Y eso no es poquita cosa, es bastante. Para 4 personas, mira, Luis, el tema de economía, Ken es profesor, ¿no? Ken, maestro y especialista en geopolítica, Abraham, abogado, concejal del municipio, todos estamos sumando. Y la invitación que quiero yo hacerle es a todos ustedes. Yo lo hice con mi papá y mi mamá. Ellos tienen una tablet, tienen un teléfono cada uno. Les abrí su cuenta de TikTok
Y le dije, mire, lo primero que tienen que hacer ustedes aquí es seguir a Nicolás Maduro. Deben seguir a Nicolás Maduro, le da a compartir aquí, le da a comentar acá, y luego a mí, pues, tienen que seguir. Son mis seguidores número uno allí, papá y mamá. Pero a Nicolás, todos ustedes tienen que entrar a la cuenta de Nicolás Maduro en Instagram, Facebook, TikTok y en la plataforma X también, RT, comentar, darle me gusta. Miren, uno agarra el enlace de la publicación de Nicolás y lo manda a un grupo de WhatsApp para que le llegue a otras personas, para que lo vea, para que vean los videos, para que vean al pueblo contento. Una señora se le subió a Nicolás, creo que fue En Bolívar. en Bolívar. Bolívar. Nicolás la vio, la llamó, la estaban pisoteando, la subió y se vio ese amor genuino de los iguales, ese cariño que tiene Nicolás con su pueblo, porque se sintió, pues, no ve el video y se siente eso, que eso no es montado, eso no es que mira para la foto como hacen ellos. Ellos se toman una foto y por aquí está el pueblo y por acá están ellos así, como que qué asco, la chusma, los marginales, los patas en el suelo, los chaburros, y así, jamás, con ese odio en su corazón, con ese sentimiento tan despreciable por el pueblo, van a llegar a Miraflores. Nosotros estamos llenos de amor, llenos de cariño, por acá nos insultan y nosotros nos agarramos y nos caemos a insultos con ustedes. Nosotros lo leemos, nos reímos, más bien agradecemos que escriban, porque eso nos apoya a nosotros a que el live siga creciendo, para seguir llegando más lejos. Cada comentario que ustedes hacen allí nos apoya a nosotros, así sea negativo. Así es. Adelante, habla. Ken, Fíjense, ahí tengo una imagen del mapa con nuestro Esequibo, nuestro mapa real. Y traigo todo esto a colación porque son puntos medulares que la oposición ha tratado de atacar. Miren, me han atacado el live me lo han atacado muy fuertemente, muchachos. Lo he notado. No he subido de más de 20. están desatados. Sí. Sí. Bueno, imagínense ustedes cuando vean la bombita que viene. Bueno, fíjense que ellos plantearon en el gobierno de Narnia, como lo que ocurrió en 1861, con Nicomedes Zuluaga, tatarabuelo de María Corina, la entrega nuevamente del Esequibo. Y esto lo plantearon descaradamente, ¿no? Y la oposición es tan apátrida, esta oposición, y sus seguidores tan lacayos, que no han hecho una crítica por esa acción de Juan Guaidó, de María Conira, de Leopoldo, porque ellos todos lo saben. Ellos se reúnen todos y hacen esa cosa. ¿Qué quiero decir? Bueno, que sigue el interés en tratar de entregar el Esequibo, pero con la salvedad de que nos saque del poder el imperialismo. Mire, se van a quedar con las ganas. Ya nuestras fans están allí, ya están identificados dónde están las bases, no solamente la CIA, el Comando Sur. Ya la Fuerza Armada está ha ingresado y tiene ya puntos de control dentro de la Guayana Esequiba. O sea, marcando nuestra soberanía histórica, como lo planteó Bolívar en 1817, como lo planteó Bolívar en 1822 cuando le escribe una carta de protesta al gobierno británico, y como le escribió al capitán Smith amenazándolo de que la mitad de la población había muerto en busca de la libertad y que la otra mitad ahora está dispuesta a perder la vida para defender su geografía, lo que a pulso nos ganamos. Significa pues que esta oposición no solamente juega en contra de los intereses del país, ellos quieren es llegar a coronar nuevamente como estaba la familia de María Conira, de Leopoldo, la familia de Ramos Alú, que se repartían las empresas del país. Por eso es que a ellos les molesta cuando el pueblo asume cualquier acción o cualquier institución en beneficio de que los trabajadores sean quienes asuman eso. Estos trabajadores que dicen por ahí que son sindicalistas, que están siendo financiados desde el exterior para atacar la política laboral que el gobierno ha llevado. ¿Cuándo habíamos tenido una ley laboral en defensa de los trabajadores? Nunca. Aquí votaban a la gente a los 3 meses y no les daban prestaciones sociales y así tenían a la gente por 100 años.
Entonces de esto hay que hablar y ellos, la mayoría lo desconocen y se lo saben, se lo hacen los locos, porque son así, pues. Entonces, fíjense, plantearon incluso entregar el Esequibo. De eso no se podía hablar porque si no, Inglaterra y Estados Unidos no lo iban a apoyar. Pero el Esequibo es de Venezuela y ya el pueblo lo dijo al unísono. Es el estado número 24 y muy pronto veremos allí nuevos canales de televisión, nuevas emisoras en esa zona y aspirando que nosotros estemos allá también. Un abrazo. Así es, hermano. Bueno, imagínense ustedes que uno goza en en estos live, uno goza con los comentarios de la gente, ¿no? Yo imagino que igual deben estar ustedes leyendo la cantidad de barbaridades que escriben, que más bien lo que hacen es, miren, lo hemos dicho, cada vez que un opositor viene a un live de los chavistas, primero, que ellos tienen una novela de amor y odio con nosotros. Ellos nos odian porque somos chavistas, pero nos aman porque estamos aquí. Cada vez que pueden vienen aquí a los live, se meten, dicen sus barbaridades. Cada vez que ustedes ofenden a un chavista, a nosotros lo que nos toca es saber y fortalecer nuestra creencia de que estamos del lado correcto de la historia. ¿Ves? Estamos del lado correcto de la historia. Allá ustedes que quieren estar en el odio permanente. Allá ustedes. Nosotros estamos aquí luchando y batallando por esta Venezuela. Eso que dice el hermano Ken, que es un relato de la historia no muy lejana. ¿No? De la historia no muy lejana. Miren, los señores que hoy dirigen a la oposición, muchachos, ustedes saben, son los hijos de los que se robaron todo en la Cuarta República. Son los hijos. ¿De quién es hija María Corina? ¿De quién? Lo que pasa es que aquí hay gente que cree que nosotros no sabemos de historia. Pero ¿de quién es hija María Corina? ¿De quién? De un ladrón, sobrina de otro ladrón. ¿Ves? Dice un chiste por ahí que se paró un borracho en la plaza diciendo yo quiero ser dirigente de la oposición, y la gente, bueno, tú eres gafo, eres loco, eres vago, flojo, mitómano, y el tipo dijo, pero nada, si piden requisitos, ¿vale? ¿Ah? Entonces, lo hemos dicho aquí, esta gente que hoy dirige a la oposición, ustedes saben, hagan una retrospectiva de quienes están dirigiendo a la oposición hoy. María Corina, que es la hija de un señor que era uno de los principales accionistas de la electricidad de Caracas, lo que llamaban el zar de la chatarra, él y su hermano. Leopoldo López, ¿de quién es hijo? De la señora María Antonieta Mendoza de López y de Leopoldo López, que fueron los que le dieron la plata para crear Primero Justicia, la plata que se robaron de PDVSA. ¿De quién es hijo Capriles Radonsky? ¿De quién? Entonces, esta gente que hoy se quiere erigir como la cosa buena, como lo más bonito que le ha pasado a Venezuela, no son más que los hijos de los ladrones de la Cuarta República, de los corruptos que con los adecos y los copellanos se robaron todo. ¿Ves? Se llevaron hasta eso. Estos son como los borrachos, ¿no? Los borrachos que se beben hasta el agua de los floreros de las casas. ¿Ves? Entonces vienen a querer dar clases de democracia y de honestidad a los venezolanos. Por eso es que todos los días hay que desmontar esto. ¿Ves? Todos los días hay que desmontar esto. Y todos los días, además, hay que defender los logros de la revolución, porque lo decía Jorge hace rato. Jorge hablaba del Mariano Picón Sala. Yo monté hoy un video del Mariano Picón Sala. Monté un video de la dotación que hizo el gobernador Héctor Rodríguez hoy a la policía de Miranda. Nosotros pasamos en Miranda
de ser el estado más inseguro y más violento al estado más seguro. ¿Ves? Nosotros tenemos que todos los días defender nuestros logros, porque 4.900.000 viviendas no es poca cosa. Lo decía Ken hace rato, haber sacado a Venezuela del analfabetismo no es poca cosa. Graduar tantos bachilleres, tantos profesionales, no es poca cosa. Incluso desde el punto de vista económico, Elvi, tú hablabas del crecimiento que proyecta el Fondo Monetario Internacional, pero Venezuela tiene 11 trimestres creciendo consecutivamente. Entonces, todos estos logros hay que decirlo, y allí es donde la creación de contenidos, defendiendo todos nuestros logros, Jorge, juegan un papel determinante. Adelante, hermano. Mira, mi papá y mi mamá fueron operados recientemente, Abraham, de catarata, por ponerle un ejemplo. Y yo dije, no, esto es maravilloso. Nuestros abuelos del municipio Sucre, nuestras abuelas, cuentan con un espacio donde pueden ir y son atendidos como si fuera una clínica. Hermano, desde el portero hasta el doctor. Es una atención llena de amor, llena de cariño, pues, por nuestros abuelos, por nuestras abuelas. Yo hice 2 videitos porque me pareció maravilloso que a pesar de todo lo que nos están haciendo económicamente, no se descuida el tema salud, el tema de nuestros abuelos. Y el municipio Sucre está dando una batalla por la salud. Hay jornada de operación de catarata, jornada de operación de hernia. Están rehabilitando o está rehabilitado el Hospital Pérez de León, uno de los hospitales principales del municipio y el más antiguo, si no me equivoco, Abraham. Sí, correcto. Entonces, esas cositas, porque muchos dirán aquí en el live, eso es normal, eso es trabajo del gobierno, sí, es normal, pero en un país asediado como el nuestro, es difícil, porque la idea de las sanciones y el bloqueo es que los viejitos, los abuelitos, no se pudieran operar las cataratas, que las personas que tuvieran hernia no se pudieran operar de hernia, pero bueno, gracias a Dios tenemos un presidente, tenemos alcaldes y gobernadores que siguen batallando día tras día por la salud, por cubrir las necesidades del pueblo. Que no estamos en las condiciones que merecemos todos los venezolanos, es cierto, pero bueno, usted que está allí escribiendo sobre los salarios, sobre el tema salud, vaya y critique o vaya y pídale a sus líderes que quiten las sanciones, porque ustedes apoyaron a Juan Guaidó, lo llamaron presidente, Abraham. Guaidó se juramentó como Carmona. Hasta lo Yo llamaron soy presidente libertador, de ¿oíste? Venezuela. Claro, se juramentó, soy presidente de los venezolanos. Y ustedes que están aquí comentando lo llamaron presidente. Y ustedes apoyaron que el señor pidiera bloqueo y sanciones contra el país. Las sanciones no estaban dirigidas a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, estaba dirigida a los iguales, a usted que está escribiendo, a mí, a Abraham, a Ken allá en Mary, a Ken Ramírez, a Luis Elvi. Las sanciones estaban dirigidas al pueblo y nos afectaron. Mira, nos pusieron a hacer cola para comprar una harina. Teníamos el dinero, había la plata, pero llegó Lorenzo Mendoza y nos escondió la harina pan. Nos escondieron la harina porque él tenía la hegemonía de la harina, pues no había más empresas, solo harina pan. Nos pusieron a hacer cola para comprar pañales a nuestras mujeres, a comprar pañales, a hacer cola, a madrugar para conseguir leche para sus hijos. Y el pueblo resistió. El pueblo, mira, por ahí hasta quemaron camas para hacer fogones, para cocinar, Abraham, porque el gas también se vio afectado. Y hoy estamos saliendo adelante. Entonces, cuando llega un creador de contenido, como mi persona, por ahorita un chamito que no es chavista ni opositor, se llama JL10, algo así. El chamito monta las cosas positivas que están pasando en Venezuela. Mira, inauguraron recientemente en Sabana Grande la tienda de electrodomésticos más grande del continente. La más grande la tenemos en Venezuela, en un país bloqueado, un país asediado. Pero esas cosas positivas, si nosotros las decimos, nos dicen cuánto te están pagando. A lo que me preguntan cuánto me pagan 2 kilos de gorgojo. Mira, estoy pesando 113 kilos a punta de gorgojo. Tengo que poner una dieta. A punta de gorgojo estoy pesando 113 kilos. Entonces,
la verdad de Venezuela, lo bonito de Venezuela, hay que decirlo, hay que seguirlo difundiendo, así a los amargados les duela, así los amargados les duela. La gasolina, mira, la gasolina también se vio afectada. Abraham, sácame tú esta duda. La refinería, todo el tema de la gasolina, toda esa maquinaria, todos esos motores, ¿de quiénes era? ¿De quiénes eran? Pues, ¿quién eran los repuestos? ¿Quién ponía los repuestos? ¿Quién reparaba cualquier martillo? Cualquier cosa de nuestra industria petrolera. ¿No era los Estados Unidos? Eran los Estados Sí, Unidos. sí, toda esa tecnología Eran ellos. norteamericana. La tecnología norteamericana. Ah, pero nos sancionaron y nos jodieron. Nos jodieron porque la idea era joder al pueblo para que el pueblo saliera a las calles y sacar a Nicolás Maduro. Bueno, no pudieron por esa vía y ahorita el 28 de julio, por la vía de los votos, tampoco podrán. Adelante, Abraham, ¿quién? Así es, déjame leerle rapidito aquí, hablando de los votos, una encuesta, la voy a leer de atrás hacia adelante, una encuesta que acaba de salir que se llama Ideadatos, fue publicada el día de hoy. El candidato Enrique Márquez, creo que es de Copey, Abraham que conoce más de esta gente, 0.4%, 0.4%, ay papá. El siguiente, Luis Eduardo Martínez, 0.5%. José Brito, esta es una encuesta de Ideadato publicada el día de hoy. José Brito, 0.8%. Antonio Ecarri, ay papá, 1.6%. Javier Bertucci, 1.9%. No llegan ni a 2% esta gente. Le sigue Daniel Ceballos, 2.9%. Le sigue Claudio Fermín, 3.2%. Ajá. Y el tercero, el cómico, 6.1%. Segundo lugar aparece el inmundo, el agente de la CIA, con 21.6%. En el primer lugar, Super Bigote, con 52.1%, mi gente. ¿Qué tal? Paliza. Mira, el despecho opositor el 29 de julio va a ser bien grande. Ellos no han dicho, o yo quiero leerlos aquí, si van a reconocer los resultados el 29 de julio. No lo han dicho. Todos se quedan callados. Yo quisiera leerlos aquí en los comentarios, a ver si van a reconocer, sí o no, los resultados que dé el CNE. De nuestra parte, estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a reconocer lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Allá ustedes. Los leo. Voy a estar leyendo por ahí los comentarios para ver qué dicen. Adelante, Ken. Fíjate, es interesante eso que lee Luis, porque nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a las declaraciones de la NSA, de la CIA y del FBI. Miren, camaradas, los que están en todos los likes, el de Luis Elvi, el de Abraham, el de Jorge, el mío, a darle me gusta para que los odiadores no se alegren porque nos estén denunciando el like. Bueno, Hay que yo le darle he a la hecho pantalla me gusta, hemos caído bastante. sí, yo le he dicho seguimiento a esas declaraciones porque es un expediente desclasificado, pues se lo sacaron y tuvieron que reconocerlo. Donde hace 2 meses atrás ya ellos sabían que el margen de Nicolás Maduro es superior al 52% y que dan ganador a Nicolás Maduro. Y eso lo sabe la oposición. Lo sabe la oposición. Una pregunta que hizo muy buena Jorge es si ellos van a reconocer. Fíjate, yo le he preguntado a cada uno de los seguidores de la oposición si ellos van a reconocer el dictamen del CNE. No lo van a reconocer. Ellos antes de que termine el proceso electoral van a cantar fraude. Pero lo interesante de todo esto es que Boris Johnson, que fue primer ministro de Inglaterra, vino hace un mes exactamente ya, en la madrugada, a reunirse con el papá de los helados, con el jefe de la casa, que es Nicolás Maduro. Resulta y pasa y acontece que si yo sé que Luis Elvi no tiene efecto de poder ganar las elecciones, ¿qué voy a hablar yo con alguien que no va a ganar ni me garantiza nada? ¿Qué significa? Que ellos están buscando pasar la página de su equivocación política, porque fue una equivocación política, diplomática, internacional, al reconocer a Juan Guaidó
Hay más de 40 empresas en este momento queriendo contratar con Venezuela convenios petroleros, para que los que están escuchándolo en su live se den cuenta. Significa pues que el imperialismo mismo sabe que Maduro va a ganar y necesitan bajarle 2 a las tensiones, porque ellos no tienen garantizado nada ni en Europa ni en África, donde la situación que está viviendo Ucrania, Rusia, la situación del Indo-Pacífico entre China y Taiwán, obviamente está generando más polos de concentración y de enfrentamiento. Entonces es más fácil para ellos reconocer que se equivocaron, bajar la cabeza y venir a hablar con Nicolás Maduro, porque la mayoría que escriben en estos lives y los denuncian, unos son Vox y los otros están fuera del país. Y los que están fuera del país, en su mayoría tampoco votan. Ellos dicen que tienen 8 millones. Ellos creen que son los 8 millones son opositores. Bueno, en las primarias demostraron que no se pudieron inscribir ni 200.000 personas. ¿Por qué me alargo con esto? Porque efectivamente, como dice Luis Elvi, las encuestas no se pelan porque todas están al unísono, todas. Es más, las que no nos quieren. Y los gringos lo saben, los europeos lo saben, que Nicolás Maduro va a ser reelecto el 28 de julio y esta oposición radical que conocemos, esa va a quedar defenestrada. Tendremos una nueva oposición donde están todos estos, José Brito, Martínez, Bertucci, el mismo Claudio Fermín, Edmundo, bueno, eso se va a dilucidar, o mejor dicho, a diluir, perdón, porque eso es un entramado de pura matazón. Delsa Rodríguez enfrentándose, Delsa Solórzano enfrentándose con María Corina enfrentándose con ella, con Pérez Viva, o sea, todos buscan el personalismo para ver quién queda de jefe allí, y que al final eso se va a desmembrar todo, y esta oposición que va a participar y va a tener representación política es la que va a quedar, no es a donde están todos y que unidos, que no lo están. Entonces significa pues que Nicolás Maduro, mire, yo los voy a ver a todos esos que están escribiendo aquí llorando y hablando escamelote, y más de uno va a dejar de hacer live, sépanlo. Más de uno se va a desaparecer de TikTok, muchachos. Adelante, pues. Mira, rapidito, para darte la palabra, Abraham. La encuesta también dice autodefinición política, o sea, de qué partido, de cómo te consideras. 17.8 no sabe, no responde, no quisieron responder. El 14.6 dice ser ni. El 4.8 dice ser independiente, pro oposición, más tendencias a la oposición. El 15.6% dice ser de la oposición, 15.6%. El 9.9% dice ser independiente, pro-chavista, más hacia el chavismo, 9.9%. Y se definen como chavista 37.3%. El chavismo está más claro, está más sólido, tiene una estructura electoral, además de los chavistas de convicción que apoyamos la revolución bolivariana. Entonces, bueno, preparados para la batalla. Mira, somos tan brutos nosotros los chavistas, que la oposición está copiando lo que dice Nicolás Maduro. Redes, poca y boca a boca. Calles, redes, medios y paredes. Redes, poca y boca a boca, la oposición se lanza a explicarle a la ciudadanía cómo votar. No son originales, son unos copiones. Y hagan lo que hagan. Se copiaron el 1x10, los comanditos. Los comanditos. 1x10 igualito. Pero es que tú metes a todos los dirigentes de la oposición en una licuadora y pierdes la licuadora, ¿no? Puedes esperar de eso. Ahora, fíjate, todas las encuestas dan ganador a Nicolás Maduro. Todos. Ideadato, Viva Data, como que es que se llama la de Brasil, Interlaces, todos dan entre un 52 y un 60% del apoyo y respaldo popular a Nicolás Maduro. Fíjense que yo tengo ya como 15 días, un mes haciendo videos, contenido, mostrando todas las marchas y llamando la encuesta de tal sitio, la encuesta de tal sitio. Porque ellos arrancaron Ken, Luis y Jorge
Ellos arrancaron diciendo que el mundo tenía el 99% de apoyo, imagínate tú. O sea, nosotros no existíamos, pues. Nosotros no existíamos, el chavismo no existía. Según El ellos, problema que no nos reconocen. sí, el problema es que no reconocen al chavismo. Entonces, según ellos, el inmundo tenía el 99% de apoyo y bienvenido al Pana Ninja, que está por ahí conectado, Franklin. Entonces, fíjate tú, ellos decían hace un mes que el inmundo tenía el 99%. 15 días después dijeron que tenía el 80%. Hace una semana sacaron una encuesta donde el tipo tenía 42%. 42%. Hoy esta encuesta dice que el tipo apenas tiene, ¿cuánto es que leíste tú? Creo que fue el 15%, algo así. Sí, sí, ya te lo busco ya. Imagínense ustedes, es decir, la mentira que trataron de construir durante todo este mes se les ha venido cayendo sola porque 21, las 21, movilizaciones de 21.6 esta encuesta. 21, imagínate, bajó de 42 a 21, imagínate tú. Eso quiere decir que ni los mismos encuestólogos de ellos pueden soportar la mentira que trataron de construir a principios de abril, cuando Interlace sacó la primera encuesta, que era 59%. Ahí fue donde se volvieron locos a decir que el tipo tenía el 99, el 96, el 95. Es decir, para ellos el chavismo no existía. Pero bueno, las calles están hablando. En todas las parroquias de Venezuela hay una cantidad de movilizaciones. Mire, es impresionante. Yo ya estoy abollado porque no hay yo que mostrar de tantas marchas que han habido. Ya tengo que mostrar 2 y 3 diariamente y seguramente a ustedes les pasará lo mismo. Porque bueno, las calles están hablando. Las calles están hablando. Y sobre los plagios que ellos eternamente han tenido, bueno, copiaron los comanditos. Ustedes recuerdan que por allá en la Plaza Altamira, lo dijo Luis, que habían convocado y que a los 600.000, ¿cómo es? Los 600.000 voluntarios y tal. Chamo, no aparecieron ni 30. Ni nadie nos echó el cuento. Nosotros estuvimos ahí cuando marchó la furia bolivariana desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hacia Miraflores. ¿Ves? Entonces nadie nos echó ese cuento, estuvimos ahí. Ah, bueno, ellos están utilizando la mentira, el engaño y por supuesto están utilizando las herramientas tecnológicas. Ustedes ven que ellos hacen toma cerrada, la decía Jorge hace rato, toma cerrada. En estos días intentaron hacer lo mismo que hace el chavismo con un dron. Yo no sé si ustedes vieron ese video en Amazonas. Levantaron el dron, pero la vaina no tenía ni una cuadra y entonces hábilmente pusieron la imagen trucada, ¿no? Para que no se viera que no había más de una cuadra. Pero bueno, la oposición de este país, los que siguen a la oposición, tienen dos alternativas. O seguir creyendo en las mentiras de la oposición, que durante 25 años los han engañado y le han dicho que el chavismo siempre ha estado derrotado, o sencillamente, bueno, papá, venirse para el lado del chavismo y terminar de comprender que la única manera de hacer patria está del lado de la revolución bolivariana. Adelante, mi hermano Ken, tenemos aquí Para una el debate, hora para el debate. 43 minutos conectados, mi querido compatriota. Mira, para el debate, para que Ken lo explique. Hace 5 días, sí, 5 días, el 22 de mayo, la señora inhabilitada estuvo en Apure. Ella dijo lo siguiente: cuando yo sea presidente de Venezuela, seré presidente de todos los venezolanos, dijo. O sea, ella está inhabilitada y ella puede hacer esto. Esto es legal lo que ella está haciendo. Te pregunto, Ken, el TCJ no debería pronunciarse en contra de lo que está haciendo María Corina Machado, porque ella nos tiene que decir que va a ser la presidenta cuando gane el mundo. O donde dice en la Constitución que cuando gane un presidente le pasa la banda al otro. ¿Dónde dice eso, Ken? ¿Lo has escuchado por ahí? ¿Lo has leído? Sí, sí, lo he escuchado. Fíjate, ella sigue violentando la ley, la norma y engañando al pueblo. O sea,
vamos a darle a ellos el beneficio. Ganaron. ¿Tú crees que constitucionalmente él puede traspasar el mando? Mira, yo me retiro, yo renuncio y dejo a María Conira. No, tiene que ir a elecciones nuevamente. ¿Cierto o falso, señor concejal? Señor ¿Dónde abogado. dejan a la ¿Ah? ¿Dónde Ella está dejan? cometiendo, ella está cometiendo Claro. delitos electorales. Esa señora Delitos no puede ser campaña electorales, electoral porque ella totalmente. está inhabilitada. Está cometiendo delitos electorales. Primero el CNE Entonces, debería pronunciarse. sí, señor, debería el CNE y debería el TCJ también responderle. ¿Por qué? Porque está engañando al pueblo que le sigue a eso. Vamos a decirle a esos señores, para no llamarlo ecuálido, que lo siguen, les está mintiendo nuevamente. Pero es que yo no sé, que de verdad, yo me pongo a hacer un estudio neurológico de qué tiene esa gente en el cerebro. Hermano, será puros ríos escatológicos fluyendo adentro, porque ¿cómo carajo si te están diciendo que estás inhabilitada, que no puedes ejercer cargo de función pública, no puedes ser vicepresidenta, no puedes ser un carajo? ¿Cómo va a decir ella que va a ser presidenta de los venezolanos? Ese es el juego que ellos tienen, porque ellos van a tratar de generar una chispita que incendie el país. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Ellos a las 6 de la tarde, 7, van a salir diciendo, hay fraude. Cuando vean esa maquinaria activada, que no los va a dejar, obviamente porque ellos no tienen la maquinaria nuestra. Y el pueblo va a salir, el pueblo ese de a pie, que es chavista, consciente, va a salir a votar en masa y los va a derrotar nuevamente. Pero el plan de ellos no es llegar a la elección, el plan de ellos es generar una matriz de opinión falsa, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional, engañando nuevamente, como lo han hecho, a el exterior, es decir, a las naciones de afuera, pues, y a los que están aquí que lo siguen, tratando de generar un confrontamiento entre el pueblo. Así que muy atento con eso. Estimados hermanos, yo me voy a desconectar. Ha sido un placer, grato estar aquí con ustedes en esta prueba, pero ya el teléfono se me va a apagar porque lo tengo desconectado y no me siento muy bien. Muchas gracias Sí, sí. por haberme invitado a este prestigioso live de conciencia, de patria, de historia y obviamente de humanismo, porque nosotros representamos la historia del país, representamos el humanismo, representamos la verdad de nuestro derecho histórico a ser libre, como lo planteó Bolívar, y que Chávez revive nuevamente el pensamiento bolivariano. Por eso es que ellos no quieren la bandera de 8 estrellas. Por eso es que ellos plantearon eliminar República Bolivariana de Venezuela cuando el Carmona el Breve, pues, eliminó República Bolivariana de Venezuela. Les de Bolívar. Y nosotros estamos aquí para defender el legado de Bolívar. Muchas gracias, hermano. Así es, camarada. Descanso y que Fíjate amanezca que mejor. Chao, Ken. Mire, hermanito, Guarapo, para irnos. Ya voy a hacerme, mire, para que les duela a los odiadores, está vendiendo una bolsita con mal ojillo, dentro de la bolsa CLA, le voy a echar un limoncito, porque también viene moringa, ¿verdad? Y obviamente le echo 3 gorgojos, que eso mata una vez la gripe, para que ellos le duela, por eso es que no pueden. dale, que Mira, para irnos redondeando y despidiendo, voy a leer unas noticias económicas importantes para nuestro pueblo. La primera es que Maduro entregó 41.000 financiamientos de Credit Mujer. Así que muchas de nuestras mujeres emprendedoras ya están disfrutando de su crédito. 41.000 financiamientos y vienen muchos más. Inscribirse, registrarse en plataforma Patria, primero que todo, y Banco de Venezuela. Luego haré un videito explicando estos detalles. Por otro lado, otra noticia económica importantísima. Nicolás Maduro, el presidente de los venezolanos, aprueba más de 40.000 créditos para la juventud. Más de 40.000 créditos para la juventud. La misión Venezuela Joven. También inscribirse a través de Plataforma Patria, presentar su propuesta de proyectos, porque el país está avanzando y desarrollándose en lo económico, aunque este pequeño grupo de odiadores no lo quieran ver. Somos la envidia del mundo. Venezuela va hacia adelante, lo que decía hace rato Ken, que las potencias internacionales negociando con Venezuela y están apurados los gringos que se den las elecciones, aunque ellos tienen su carta siempre bajo la manga, pero ellos quieren
que se den las elecciones lo más pronto posible. Nicolás Maduro ratificado como presidente de la República para un nuevo periodo presidencial, legítimamente, democráticamente, con participación de todos los sectores opositores, donde hay una gran cantidad de candidatos de la oposición en plena democracia. Para ello, bueno, negociar con el presidente el petróleo que necesitan porque están en grave crisis. Entonces, bueno, Nicolás Maduro dando la batalla en lo económico, en lo político y en lo social. Y bueno, muy pronto Venezuela en los BRIC. Estas son gestiones también internacionales. Aquí, bueno, le metemos a todo, de todo un poco, mi gente. Bueno, hermanito, le paso la palabra para irnos redondeando y despidiendo. Bueno, compatriotas, ha sido esta conexión con los panas Luis Elvi, Ken Ramírez, Jorge Guerra. Si usted quiere saber de cómo va la economía venezolana, cómo va la entrega de bonos, pensiones, la bolsa de valores, la criptomoneda, usted siga esta cuenta del señor Luis Elvi para que esté informado sobre toda la actualidad económica. Si usted quiere ver contenido bueno de la política nacional, de la política internacional, quiere ver entretenimiento, siga a mi pana Jorge Guerra en su cuenta de TikTok e Instagram. Si usted quiere saber de la geopolítica mundial, cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo la política en cada país, siga la cuenta de Ken Ramírez, Escena Global. Y por supuesto, si usted quiere saber de la política nacional y de cómo se están moviendo los sectores opositores, pues vaya arriba a la izquierda en la campanita, Abraham Petare 1, y por supuesto todos a seguir la cuenta de Prende la Radio, porque Prende la Radio pronto viene renovada, reforzada, viene como las 3R.net, viene con todo. Mis queridos compatriotas, bueno, para despedirnos ya de esta transmisión conjunta, gracias por haber estado con nosotros, a todos nuestros hermanos que se conectaron, los batalladores de las redes sociales. Recuerden siempre, no le hagan caso a los odiadores, que los odiadores lo único que hacen es vomitar odio y veneno. Luis Elvi. Bueno, mi gente, gracias por participar. El live ha estado muy bueno. Lo intentaron bajar, pero subió bastante aquí, por lo menos en mi cuenta. Luego vamos a sacar la captura y la pasamos por el grupo y luego la mostraremos también en los videos que vamos a hacer. Los que se conectaron tarde, este video lo vamos a subir en algunos micros aquí en TikTok y completico, completo lo vamos a subir en YouTube, canal Luis Elvi Oficial en YouTube. Ahí se lo vamos a subir para que lo vean completo, una hora y casi 2 horas, ¿no? Hemos transmitido. 2 horas. Sí. Aquí tenemos nuestro canal. Este es TikTok, perdón. Me equivoqué. Ok, bueno. Ya por mi parte, agradecido con todo y todas. Y pronto tendremos aquí con los compañeros Abraham Aparicio, Jorge Guerra y Ken Ramírez una programación especial. 500,000 seguidores en conjunto tenemos nosotros. Adelante, hermanos. Jorge. Mira, bueno, nada, yo quiero agradecer a unas personas que están aquí desde que comenzamos y que siempre han estado apoyando nuestro contenido. Una es Julia. Julia siempre está activa con nosotros. Hay otra que está por acá, se llama Crisol. Está una mujer muy especial para mí, Gleini. Una mujer muy especial, la mujer que próximamente será señora de guerra. Ay, papá. Agradecemos a todos ustedes. Bueno, esto. Bueno, hay matrimonio. Los chavitos nos vamos a casar por allí. Buenísimo. Felicitaciones. Mira, agradecer a todos ustedes que se conectaron. Por ahí está Nerio, esperando Matute pronto. También está Aéreo. Bueno, y tenemos una tropa que siempre está pendiente de apoyarnos. A todos ustedes, muchas gracias. Por ahí se van a venir premios. Miren, yo, debido a lo que nos hicieron, monté un emprendimiento familiar. Este emprendimiento más que todo lo tiene mi hermana ahorita con su esposo, pero hacemos desde gorras, tazas,
agendas, todo en material POP, publicidad. Y bueno, allí vamos, poco a poco, porque creemos en Venezuela, apostamos a Venezuela y decidimos invertir en Venezuela. Y parte de esas cosas que hacemos, lo vamos a ofrecer por acá como premio a nuestros seguidores, a la gente que siempre está allí apoyándonos. Usted quiere una tacita con Nicolás Maduro, con Chávez, la vamos a hacer y la vamos a premiar por acá. Pendiente de las redes de Abraham, de Luis y de Ken Ramírez y de las mías. Instagram y TikTok siempre activo. Bendiciones a todos, se me cuidan, pórtense bien, no le hagan caso a los amargados, que si comemos gorgojo o no comemos gorgojo, eso no es problema de ustedes, vivan su vida. ¡Viva Bueno, Venezuela! Bueno, señores, saludos y despido también a nuestro hermano Eusebio, Carlos Goncalves, el Ninja, Nerio Matute, Sonciré y a todos los guerreros, Julia, todos los que estuvieron conectados aquí con nosotros, que siempre están dando todos, siempre el apoyo y también a todos aquellos odiadores que tienen ese amor por nosotros porque están conectados aquí. Siempre nos Saludos. acompañan. Esto es una novela de amor y Amor y odio odio. entre los odiadores de la oposición y nosotros los chavistas. Abraham, quiero que te despidas, Abraham. Quiero que te despidas como siempre, que ya descargaron su rabia aquí, ahora vayan a su casa y denle un abrazo. Despídete como tú lo haces. Señoras y señores, estuvimos conectados Luis Elvi, Ken Ramírez, Jorge Guerra y como siempre nos vamos a despedir. Ahora que estuvieron conectados aquí, les voy a dar 4 recomendaciones. La primera, vayan a abrazar a sus hijos, a sus hijas, después que ya vomitaron su odio, su veneno, su rabia, descargaron su rabia aquí. Vayan y denle un abrazo a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a su esposo, a su media naranja, a su medio limón. Mándenle un mensaje a su mamá, a su papá si lo tienen vivo, a sus hermanos, a sus hermanas y díganle que los ama. Recárguense de amor porque ustedes están llenos de odio. Segunda recomendación, hagan ejercicio, mucho ejercicio, sobre todo cardio. Vayan a poner ese corazoncito fino porque el 28 de julio, cuando Elvis Amoroso diga que Nicolás Maduro ganó con el 65% de los votos, ese corazón tiene que estar fino para que no le vaya a dar un soponcio, un patatú, un yello o un beriberi. Tercera recomendación, lean bastante porque leer incrementa el intelecto. Así no tienen que venir a los like chavistas a pasar pena porque no saben nada. Cuarta recomendación, escriban una idea. Si usted tiene una idea, escríbala porque escribir también ayuda a incrementar el intelecto. Usted no sabe si una idea suya está por salvar su matrimonio, como el de Jorge, que pronto será. Usted no sabe si una idea suya va a salvar su calle, su comunidad, su parroquia, su municipio, el estado, Venezuela, el continente, el mundo, el universo. Escriba, hijo de Dios, y deje el odio. Nos vamos. Fuerte abrazo para todos y todas. Venceremos. Dios los cuide. Y recuerden que Maduro los ama. Cuídense. Chao, hermano. Chao, lo estamos viendo. Sáquenle captura al like.